Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando y esto es Ross Tips, en donde veremos cómo ajustar de la mejor manera el sonido de tu teclado, piano o sintetizador en una consola digital o análoga. Si bien partiendo de que ya posees el teclado o el sintetizador conectado a tu consola digital o análoga por medio de salidas no balanceadas a una DI box o una caja de inyección directa que convierte tu señal no balanceada a balanceada, y luego las salidas de la DI box las conectamos acá, podemos utilizar conexiones mono o estéreo. Si utilizas conexiones mono, en este caso una sola saliente de tu sintetizador, la conexión de la DI box a la consola digital la harás en un canal específico. Por ejemplo, este que tengo acá puedo utilizarlo como una conexión mono. Si por el contrario utilizarás las salidas en estéreo de tu teclado o sintetizador, la L de izquierda y la R de la derecha, vas a utilizar dos canales de tu consola digital o análoga. Acá en esta consola yo tengo mi teclado que entra en estéreo, o sea, en L y R, en estos canales que están acá. Este lo utilizo para la L y este lo utilizo para la R. La mayoría de las consolas que existen actualmente, si tú conectas dos canales para tu teclado, por ejemplo, y estas dos entradas son controladas por estos dos faders, tú tendrías que ajustar el volumen de tu teclado con los dos faders, buscando siempre que estén ajustados de manera balanceada, o sea que posean los dos canales el mismo volumen. Si por el contrario tú utilizas tu teclado con una sola entrada, o sea, entrando en la consola digital de manera mono, con un solo canal, entonces vas a controlar el canal. Por ejemplo, si estás con tu teclado con esta entrada y esta entrada es controlada por este fader, vas a controlar el volumen con un solo fader. En este caso particular, esta consola digital, estos dos canales que están acá, los puedo controlar con un solo fader, que es este que está acá, ya que este canal de faders sería el 5 y el 6, que quiere decir que yo puedo controlar una señal en estéreo con un solo fader. Hay otras consolas digitales que, a pesar de que, por ejemplo, controles estas dos entradas con dos faders, puedes utilizar un parámetro que se llama link, que lo que hace es que cuando tú muevas este fader, automáticamente este fader también se va a mover, y los parámetros que apliques en este canal también se van a aplicar en este canal. Pero no es el caso, ya que aquí solo utilizo un fader para controlar el volumen de mi teclado. Partiendo como punto número uno, el volumen que sale de tu teclado debe estar balanceado. En este caso, balanceado en el sentido de que no puede tener ni muy poco volumen, ni yo recomiendo que esté tampoco al máximo volumen. La mayoría de los sonidistas te dirán, bueno, es que necesito, o de los técnicos de sonido, necesito que le des todo el volumen a tu teclado o a tu modelador multiefectos en el caso de la guitarra, o a tu amplificador por línea en el caso del bajo, que le des todo el volumen, que yo controlo el volumen saliente por los speakers con la consola digital. Pero yo no recomiendo utilizar el volumen de tu teclado o del instrumento que estés utilizando al máximo. Hay ciertos instrumentos que cuando tú le das todo el volumen tiende a crear distorsión el sonido que está dentro del teclado. Por lo menos en este caso, mi teclado, cuando yo subo el volumen al máximo y toco fuerte las teclas, entonces el sonido que sale de mi teclado ya es distorsionado. No queremos eso, queremos que la señal que llega a la consola digital o análoga sea lo más limpia posible. Te aconsejo que el volumen saliente de tu teclado esté en torno a unos 85-90% del volumen total,
que puedes controlar con tu teclado o sintetizador. Luego que yo he seteado el sintetizador a un 90% más o menos de volumen, el siguiente paso es controlar el volumen por los faders de tu consola digital o análoga. Mis dos entradas la controlo en el canal 5 y 6 y los voy a colocar el volumen en el 0, en el número 0. No lo coloco por encima de 0 hasta el más 10 o hasta el más 5 o hasta el más 3, ni por debajo del 0 tampoco. Lo coloco en el número 0. La mayoría de las consolas digitales o análogas poseen una línea marcada en blanco en donde la posición de 0 está visiblemente marcada. Coloco el fader en el número 0. Número 2, ahora lo que vamos a hacer es a darle ganancia por medio de nuestra consola digital o análoga al canal donde estamos llegando o a los canales por donde está llegando nuestro teclado sintetizador. Esta consola es muy minimalista. La mayoría de las consolas poseen un fader de este tipo en cada canal que dice gain. En este caso, ya que es una consola digital, yo me veo en la necesidad de usar una tabla y aquí puedo ver cómo visualmente controlo el volumen de este fader como se muestra en la tabla. Este sería el volumen que sale con mi entrada estéreo del teclado. Entonces la coloco en el número 0 y en mi caso, para setear el gain de mi piano, debo ajustarlo en este botón que está acá. Para aquellos que tengan una consola digital o análoga, deben hacerlo en el potenciómetro que dice gain en cada uno de los canales que están utilizando para amplificar su teclado. Acá tengo el nivel de entrada de mi micrófono que estoy hablando actualmente y se refleja en las barras de colores. Yo voy a empezar a tocar mi teclado y como ven, el volumen es muy bajo y yo lo que voy a hacer es con el parámetro del gain a irlo subiendo poco a poco, por lo menos. Ahí se va notando. Aquí lo tengo ya en 0 decibeles. Voy subiendo un poco más. Entonces, algunos se preguntarán, Orlando, ¿y cuál es el parámetro donde debo dejar la ganancia de mi teclado o sintetizador como tal? Ok, es bastante fácil. Si yo dejo de tocar, vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a tocar el piano y se va a reflejar en el nivel que muestra aquí de colores. Y aquí estoy tocando con una fuerza moderada que puedo ver que el nivel entrante de mi teclado está en torno a los menos 16 y menos 12 decibeles. Cuando yo estoy tocando de una manera más o menos moderada. Lo que deseo es que el sonido que se obtenga de mi teclado sea el más fuerte posible, o sea, que llegue con la mayor calidad posible, pero sin el punto de llegar a distorsionar en la consola digital. Vamos subiendo un poco la ganancia de nuevo y la ajusto por lo menos en más 15 decibelios. Entonces, se puede notar que cuando yo toco fuerte, a pesar de que yo estoy tocando bastante fuerte, la señal no llega al punto de peak, que quiere decir que no distorsiona como tal, o hasta el punto clip, como en unas consolas digitales o análogas. Tocando de nuevo bien fuerte, entonces no paso de más o menos menos 3 decibeles y no llego a clipear o a tocar el límite del clipping. Mi sonido suena lo más fuerte posible, pero sin distorsionar.
De esta manera podemos setear o ajustar el volumen de manera correcta en nuestra consola digital. Hay personas que se dedican a ciertos estilos musicales, entonces pueden aplicar ciertos efectos dentro de los canales donde están utilizando su teclado o su sintetizador. Pueden aplicar efectos como de reverb, pueden aplicar efectos de delay, entre otros, pero en ese caso ya esos efectos son controlados por el técnico de sonido o el sonidista. Nosotros como tecladistas lo que nosotros buscamos es que tengamos el mayor control posible de nuestro sonido, ya que si utilizamos por ejemplo un delay, el sonidista podría darle un tiempo que no está acorde con el tempo de la canción. Y de igual manera, si tiene un reverb, puede darle mucha cantidad de reverb, o sea, mucho nivel de reverb. Puede modificar el sonido de manera que no estemos a gusto tocando. Por eso lo que recomiendo es que al técnico de sonido o al sonidista demos nuestra señal del piano y teclado con la mayor calidad posible sin el punto de que llegue a saturar, y que lo demás lo hagamos nosotros por medio de nuestro teclado. Si deseamos aplicar compresión, hay muchas personas que le gusta darle mucha compresión al piano para cuando tocas mantenerlo todo en un nivel, pero particularmente a mí no me gusta porque el piano es un instrumento que puedes darle mucho sentimiento a los temas o a las canciones. Entonces, si tú deseas tocar algo muy sutil o muy sublime, cuando tú tienes un compresor, todo se va a escuchar muy normalizado. Por ejemplo, si yo deseo enfatizar ciertas notas con un compresor, no voy a poder en ese caso. Hablando netamente del sentimiento que quiera darle yo como pianista. Si yo estoy tocando unos acordes en mi piano y deseo enfatizar en mi dinámica, estoy tocando un poco bajo y quiero enfatizar algo, entonces tú puedes jugar con la dinámica del piano a tu gusto. Entonces lo que yo aconsejo es setea o ajusta el volumen de tu teclado de tal forma que llegue con una buena potencia a la consola digital o análoga sin distorsionar, y tendrás un sonido nítido, claro y fuerte al momento de ejecutar tu música.